Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a este tiempo con la palabra. Ya sabes que llegas aquí con un corazón enseñable que tiene tres compañeros, una Biblia con qué escribir y en qué escribir. Vamos entonces a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias porque estamos, Señor, reunidos alrededor de tu palabra, dispuestos a edificar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a recibir la palabra para que esta, Señor, venga a traer una revelación a nuestras vidas, que ilumine nuestra existencia para la honra y gloria de tu precioso nombre. Te invocamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, dándote honra, gloria y alabanza, porque tú estás con nosotros. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, listo, ya saben, por favor, denle un me gusta, suscríbase, por favor, a nuestra página en YouTube y no olvides que lo compartes para que otras personas también reciban palabra del Señor. En el día de hoy tenemos como tema el testimonio. Testimonio es la declaración que alguien hace para demostrar una verdad de la cual da fe. El testimonio confirma una verdad o la existencia de algo. Como cristiano, das testimonio ¿de qué? De tu nueva vida en Cristo. Entonces, tu testimonio es de gran importancia, teniendo en cuenta que testificas a las personas, que le testificas a la iglesia, que le testificas al mundo. A Dios no tienes por qué hacerlo. Hay veces nosotros pensamos que Dios quiere probarnos para saber cómo estamos. No tenemos que probarle nada a Él. Él simplemente lo sabe todo, absolutamente todo. Tu testimonio sirve para que tú mismo te pruebes. ¿Cómo estás? Ok, vamos a considerar tres aspectos del testimonio. ¿Cuáles son estos tres aspectos? Primero, el carácter. Segundo, la conducta. Y tercero, las palabras. Digamos que son aspectos muy importantes en lo que tiene que ver con tu testimonio. Repito, carácter, conducta y palabras. En el transcurso de la enseñanza vamos a irlos describiendo y empezamos obviamente con el primero de los aspectos, el carácter. Cuando hablamos de carácter nos estamos refiriendo a quien realmente tú eres. ¿Quién eres tú? Eso lo determina el carácter. Y es de gran importancia. ¿Cómo se demuestra ese carácter? Por la manera en que reaccionas frente a cualquier situación. Entonces decimos que el carácter te distingue de los demás. El carácter es tu impronta, pero recuerda de lo que tú eres en realidad. Como cristiano, de todas formas, tu carácter, que es tuyo, que te identifica, también debe reflejar a Cristo, porque estás en Él. Y Gálatas 2:20 lo plantea. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, miramos cómo reflejas a Cristo porque Él vive en ti. Tampoco podemos pasar en alto que tú eres el templo del Espíritu Santo. No lo pasemos por alto. Tú eres templo del Espíritu Santo. Lo vemos en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y viene la frase clave, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Está diciendo la palabra del Señor, está diciendo el mismo Señor Jesucristo que el Espíritu Santo moraría dentro de nosotros. Y mira lo que sucede en Juan 20:20. Aquí Juan 20:20 ya nos pone más en el contexto. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Después de la resurrección, en esos días que estuvo él entre la resurrección y la ascensión, en un momento que está con los discípulos, les dice, reciban el Espíritu Santo y sopla en ellos.
Acuérdate que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en las personas de manera circunstancial, pero ahora los nacidos de nuevo tenemos el gran privilegio de ser templo del Espíritu Santo. Él en nosotros por el Espíritu Santo. En la práctica, hubo rasgos en tu vida antes de Cristo que se deben diluir ante el impacto del Señor en el nacido de nuevo. No todas las cosas no pueden seguir iguales. ¿Te acuerdas cómo lo dice 2 Corintios 5:17? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces no puedes seguir viviendo lo que tú eras antes, ahora tienes que reflejar que eres una nueva persona en Cristo Jesús. Bíblicamente, para el adecuado desarrollo de tu carácter en Cristo, debes fluir en el fruto del Espíritu. Está en tu vida el fruto del Espíritu. ¿Cuál es ese fruto? Lo vemos en Gálatas capítulo 5, los versículos 22 al 25. Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, este maravilloso fruto se dimensiona cuando lo manifiestas en momentos de choque, no cuando las circunstancias te son favorables. Tomamos como ejemplo el amor. Para decir, es tan fácil amar a nuestra familia. Es tan fácil amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Antes habíamos amado ya a nuestros padres, a nuestros hermanos. No es tan fácil amar a la persona que te ha calumniado a punto que puertas se han cerrado para ti. Cuando tú amas a esa persona, estás hablando del fruto del Espíritu que te lleva a amar aún a quien te hace daño. Eso no lo puedes lograr en tus fuerzas. Para ello necesitas el impulso, la motivación del Espíritu de Dios y por eso tienes el fruto del Espíritu. Asimismo te gozas cuando las circunstancias inundan de tristeza tu alma. No importa las circunstancias que te traen tristeza al alma, en el Espíritu se mantiene el gozo del Señor. Tu paz no se diluye cuando la aflicción toca tu puerta. La turbulencia no roba la paz de tu vida. La paciencia te acompaña, aun cuando las pasiones vienen a tu vida con el falso sello de la inmediatez. Tiene que suceder ya, tiene que pasar ya. No, pacientemente esperas en el Señor para que Él se incline ante ti. Cuando es fácil la situación, estás paciente, pero cuando hay ese apremio, necesitas manifestación del fruto del Espíritu. Aflora tu benignidad en medio del ambiente hostil. Resaltas por ser apacible, tierno, simpático. Además, reconocen tu bondad porque eres bueno. El bien que haces va dejando huella de bendición. No eres capaz de lastimar a nadie. Carácter. Y la fe en el fruto del Espíritu se relaciona más con la fidelidad, principalmente a Dios. Pero obviamente, en la medida en que eres fiel a Dios, eres fiel con cualquier persona que comparte contigo. Y la mansedumbre también te identifica. Te dejas moldear por el Señor. El áspero camino no desubica tu estado de ánimo gracias a la templanza, gracias al dominio propio. Fruto del Espíritu. Lo logras cuando crucificas la carne con sus pasiones y deseos, cuando reconoces que vives por el Espíritu y andas también por el Espíritu. Queda abierta la puerta
al segundo aspecto de tu testimonio cuando estamos hablando de esa libertad que das al Espíritu Santo para que fluya en tu vida. El segundo aspecto, recuerda, es la conducta. Nos referimos a lo que haces. Ya vimos lo que tú eres en tu carácter. Ahora vamos a ver tu conducta, lo que tú haces, tu forma de caminar, la cual también te identifica con el Señor. Eres como Él y actúas como Él. Primera de Juan 2:6. Llegas a la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 6, y lees: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tu caminar es como el caminar del Señor. Y la gran pregunta, ¿y cómo anduvo Jesús? Pues la Biblia nos da la respuesta. Sí, en Hechos 10, 37 y 38. Dice Hechos 10, 37 y 38. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Se destaca que Jesús anduvo bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Recuerdas que él, empezando su ministerio, ya lo proclamó? Cuando entra al templo, y dejemos que sea Lucas en el capítulo 4, versículos 17 al 21, quien nos dé claridad al respecto. Lucas 4, 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es decir, hoy se ha cumplido que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, está sobre mí y me ha ungido para desarrollar el ministerio. Ungido por el Espíritu Santo, hizo bienes. Ungido por el Espíritu Santo, sanó a todos los enfermos que vinieron a él por sanidad. Sí, hay algunos pasajes donde dice que no hizo milagros, pero no se refiere a personas que vinieron a él a recibir el milagro y que se hayan ido con las manos cruzadas. Se refiere a personas que no se acercaron a él, que rechazaron su ministerio, y a las malas él no hace nada. Dentro de los bienes que él hizo, predicó la salvación. ¿Qué más se puede pedir? Es el mayor bien que se le puede hacer a alguien, predicarle el mensaje de la salvación para que cambie su vida, para que tenga un cambio radical. Eso es un arrepentimiento, un cambio de dirección. Iba hacia el infierno y, recibiendo al Señor, va hacia el reino de los cielos. Alimentó a hambrientos también, fortaleció a los débiles, consoló a los abatidos, anduvo haciendo bienes. Y entonces, mi amado, queda una reflexión. Si él, Dios hecho hombre, necesitó unción, ¿cuánto más nosotros? Claro, tú puedes hacer algunos bienes en tu capacidad, y eso es loable, pero lo haces bajo tu propia capacidad y para tu gloria. Pero cuando lo haces bajo el Espíritu Santo, estás cumpliendo el propósito bíblico destacado en Colosenses 3:23. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sí, lo haces todo para el Señor. Entonces lo debes hacer con excelencia, y para ello es vital la importancia del Espíritu Santo fluyendo en tu vida. Que todo lo hagas
para el Señor, pero que lo hagas con la dirección y con ese maravilloso mover del Espíritu Santo en tu vida, que de paso recordamos, el Señor dijo que era como ríos de agua viva en nuestro interior, saltando para vida eterna. No olvides demostrar tu hacer con lo que eres. Aprende y practica a vivir a Cristo en tu vida. Eres, tienes que hacer lo mismo. Efesios 5:8. Dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Demuestra con tu hacer lo que tú eres. No olvides, eres espíritu, un espíritu nacido de nuevo. Entonces no te dejas llevar por los impulsos de la carne. Gálatas 5:16 y 17. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Entonces tu espíritu va en contra de los impulsos de la carne. La Biblia dice, pórtate varonilmente, es decir, pórtate con determinación, como lo dice 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13, velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. La Biblia, Dios habla hoy, manténganse despiertos y firmes en la fe, tengan mucho valor y firmeza, sean determinados. Y Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Tercer aspecto, las palabras, lo que dices. Ya vimos lo que eres con tu carácter, ya vimos lo que haces con tu conducta. Ahora miramos las palabras, lo que tú dices. Debes tener mucho cuidado con lo que dices, ya que tus palabras son determinantes. Sí, determinantes. Mira como lo dice Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Hay personas que se asustan porque alguien le dice algo inadecuado y le pide, no me ates con los dichos de tu boca. No, así no funciona. Te atas tú con los dichos de tu boca y si lo escuchas te atas si lo crees. Pero ten cuidado con lo que tú dices porque te enlazan. Has quedado preso con los dichos de tus labios. Entonces, habla bien de ti. Proclama que Cristo está en ti y proclama su victoria. Y hablando de las palabras del hombre, encontramos un tesoro en la Biblia. Está en Proverbios capítulo 18, versículos 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Date cuenta, está hablando de tu forma de hablar desde el versículo 20. Y la muerte y la vida están en poder de tu lengua. Ten cuidado con eso. Da testimonio con la manera como tú hablas. Tus palabras dan testimonio de la vida de Cristo en ti. Porque dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en tu corazón es de lo que tú más hablas. Entonces te alejas de las mentiras. Estamos mirando tu forma de hablar en la manera más práctica posible. No usas mentiras. Efesios 4:25. Llegas a Efesios 4:25 y lees, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No puedes estar diciendo mentiras, ni siquiera las mentiras piadosas.
ni siquiera las mentiras inofensivas. En el rango celestial, mentira es mentira, cualquiera que ella sea. Pero también te alejas de las malas palabras. Oh, esto es tan fácil de meterse en nuestro vocabulario. Efesios 4, 29 al 31. Efesios capítulo 4, versículos 29 al 31. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero mira que dice que debes dar gracia a los oyentes con lo que tú hablas. Que las personas quieran escucharte, que las personas se enriquezcan cuando te escuchan, que las personas sean edificadas cuando tú estás hablando. Mateo 12, 36 y 37 también habla de lo mismo. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces habla palabra que te mantenga en tu justicia delante del Señor. Pero esto también incluye las llamadas palabras de bajo perfil. No es solamente que no digas las conocidas groserías, pero hay palabras que no tanto por el significado de la misma, sino por el contexto en el cual se están utilizando, son palabras de bajo perfil y hacen el mismo efecto, causan el mismo efecto que la grosería. Bueno, y entonces, ¿qué hablas? ¿Qué aconseja la palabra de Dios que hables? Sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1. Dice Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y 1 Timoteo 4:6. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La doctrina bíblica, la doctrina de la palabra de Dios debe abundar en tus labios. La doctrina que habla de la obra de Cristo en nuestro favor. Hablas en fe, conforme a tu espíritu. Tu vocabulario tiene que estar impregnado de fe porque habla de acuerdo a tu espíritu. ¿Y qué pasa con tu espíritu? Lo dice 2 Corintios 4:13. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, el versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tenemos espíritu de fe. No es que tu espíritu tenga fe, es que tu espíritu es de fe y tienes que desarrollarlo. Y crees, y como tú crees, hablas. Entonces tus palabras son de fe. No importa lo que venga, no importa la circunstancia que se presente, tú crees, tú crees, tú crees. Y si tú crees, no puedes estar hablando en temor, en duda, en angustia, en muerte, en desespero, porque nosotros estamos anclados en la piedra inconmovible que es Cristo Jesús. Y todo esto te lleva para que entonces hables la palabra de Dios. Ahora, antes de mirar el texto que nos lleva a hablar la palabra de Dios, te quiero decir algo muy elemental, pero muy cierto, tan elemental que muchas veces lo pasamos por alto. Si tú necesitas hablar la palabra de Dios, tú tienes que llenarte de palabra de Dios, y para que tú llenes tu vida de palabra de Dios, necesitas leer la palabra de Dios,
necesitas escudriñar la palabra de Dios y necesitas hacer tuya la palabra de Dios. Debes interiorizarla en tu corazón, en tu espíritu. ¿Cuántas veces a la semana lees la palabra de Dios? ¿Cuántas veces estudias la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo para prepararte en la palabra de Dios? Josué 1:8. El sexto libro de la Biblia, Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Enfaticé, nunca se apartará de tu boca. Nunca, nunca. Cuando llegue la cuenta del teléfono y te están cobrando muchísimo más, no tienes que salirte de tu vocabulario para maldecir a la empresa, para maldecir la situación, para expresar a grito entero que no tienes la capacidad económica para cancelar, sino que es el momento óptimo para que no se aparte de tu boca ese libro de la ley, sino que confieses en fe en el nombre de Jesús que la provisión ya está dada, que no está en tu bolsillo, pero tú no dependes de tu bolsillo, tú dependes de las riquezas en gloria en Cristo Jesús y vas a tener cómo pagar ese recibo. No vas a tener, ya tienes cómo pagar ese recibo porque Dios no está esperando el dinero, Dios lo tiene dispuesto para ti, está esperando que acudas a Él en fe. Y cuando actúas de esa manera, le das a tus palabras un sello de eternidad. ¿Quieres que tus palabras trasciendan hasta la eternidad? Habla palabra. Habla la palabra de Dios, porque lo dice Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Pero cuando tú hablas la palabra de Dios, lo que tú hablas tendrá repercusión eterna, porque cuando tú hablas la palabra de Dios y lo haces en fe, lo haces creyendo absolutamente, esas palabras que tú pronuncias de parte del Espíritu de Dios, conforme a la palabra del Señor y que lo haces en plena fe, es como si el mismo Señor Jesús las estuviera proclamando. Entonces el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de nuestro Dios no pasarán, así hayan sido pronunciadas por tus labios. Testimonio. Debes dar testimonio. Que las personas cuando te vean anhelen tener lo que tú tienes. Que las personas que te rodean te analicen y digan yo quiero recibir lo mismo. Pero para ello necesitas tener un carácter formado en Cristo. Necesitas tener una conducta conforme a la palabra de Dios y debes tener una expresión de tu testimonio, unas palabras suaves para quien las escuche. De pronto se incomodarán cuando tú hables del pecado, porque tú hablas en contra del pecado, no en contra de las personas, pero la gracia del Señor será suficiente para que tú tengas aceptación en el oyente. Y si no, por lo menos has salvado tu responsabilidad. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tu palabra ha sido expuesta, Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, permite, Padre de la Gloria, que cada uno de los oyentes la reciba y la atesore, que seamos edificados con la palabra, que meditemos esa palabra, porque todos nosotros, Señor, y me incluye en el primer lugar, necesitamos seguir meditando esta palabra para seguir, Dios de la Gloria, orientándonos adecuadamente para dar un testimonio a nuestra vida y de nuestra vida a quienes nos rodean. El testimonio de Cristo en nuestros corazones. Ayúdanos, mi buen Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Entonces, está la invitación. Nos estamos encontrando en nuestro canal de YouTube. Por favor,
dale like, suscríbete y compártelo. Acuérdate que también nos encontramos en el Facebook. ¿Cómo? Como Iglesia Paposal. Y en el correo electrónico como iglesiapaposal@gmail.com. Nos volveremos a encontrar para tener tiempo con la palabra de Dios. Te bendigo en el nombre del Señor y declaro que sobre tu vida está el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Dios te guarde.